Se presentan las tres proyecciones de una pieza que queremos representar en perspectiva isométrica. Antes de empezar a representarla vamos a interpretar un poquito el aspecto a nivel espacial que tiene. Para ello observamos, lo primero, que aquí en planta hay un arco de circunferencia que se corresponde con este arco que tenemos aquí en la parte exterior y vemos que en la vista lateral se corresponde con este arco. Cuando en dos proyecciones aparecen elementos con arcos de circunferencia, lo que se está representando es una esfera. Luego eso sería una esfera que está sometida a una serie de acciones, como ahora veremos, por una serie de planos. Bien, eso lo hemos determinado al ver que hemos tomado este centro y este radio, esta medida coincide con la medida de este centro y este radio, y coincide con la medida de este centro y este radio. Eso significa que esas tres, digamos, proyecciones circulares implica que estamos hablando de una esfera. Por otro lado vemos que aquí en la parte central del alzado tenemos este rectángulo que se corresponde con esta parte. Obsérvese que la pieza está cortada al cuarto y se corresponde en vista lateral con esto. Esto y esto se corresponde en altura y esto también. Lo cual significa que este elemento central, como se ve está aquí en esta zona, en planta lo podemos ver, pues es un elemento paralelepipédico. Eso lo que va a significar es que, digamos, hay una especie de paralelepípedo y la inserción de ese paralelepípedo en la esfera es lo que va a marcar algunos elementos que aparecen en la figura. Por ejemplo, observamos que aquí hay dos circunferencias. Esta de aquí, de radio un poquitín menor que esta. Esta de aparte corresponde al contorno exterior de la esfera. Digamos que este punto de aquí se correspondería verticalmente con este. Y este punto de aquí se correspondería con este. Pero por otro lado, este al ser radio un poco menor, observamos que este plano vertical del paralelepípedo, que corresponde a esta zona, ese plano seccionaría a esa esfera según un arco de este radio, según este arco. Por tanto, tomando esta medida desde aquí hasta aquí, o desde aquí a cualquiera de estos puntos, veremos que coincide con la medida desde este punto hasta lo que sería la prolongación de esta línea con el contorno de la esfera. Esa comprobación nos permite ver que en realidad este arco de la parte superior y este de la parte inferior corresponden a dos porciones de la sección que este plano vertical, prolongado y considerado indefinido, produce en la esfera. Como el paralelepípedo está limitado por esta cara, pues significa que no va a ser completa la circunferencia y por eso tenemos esos dos arcos, esas porciones de circunferencia en el alzado. Por otro lado, en vista lateral vemos este arco y este otro. ¿Que esto qué corresponde? Pues si este plano de aquí corta a la esfera, pues la corta según una circunferencia de diámetro desde aquí hasta aquí. Es decir, desde este punto donde estoy marcando ahora mismo hasta este de aquí. Y ese valor ese radio corresponde a este arco de aquí y a este arco de aquí. Lógicamente esos arcos están interrumpidos porque el paralelepípedo tiene esta cara y esta cara que interrumpe esa sección que este plano vertical produciría en esa esfera. Por tanto, estos dos arcos que tenemos aquí y estos dos arcos que tenemos aquí son las secciones que plano vertical, en este caso de estos mayores, produce en la esfera y este otro plano produce en la esfera. Y por eso lo vemos aquí en vista lateral. Aquí en vista lateral vemos el contorno, parte del contorno de la esfera vista desde la parte derecha. Bien, pues con estos elementos estamos en condiciones. Aquí se ve esta circunferencia que, digamos, no están dibujadas aquí las líneas ocultas, pero esta circunferencia corresponde a un taladro que habría aquí en la parte superior de este diámetro. Y luego aquí vemos que esta circunferencia de este radio de aquí corresponde al taladro que tenemos en esta porción, en esta circunferencia. Entonces, digamos, vamos a hacer ahora ya la representación ya en perspectiva isométrica. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar un sistema de ejes y vamos a tomar la distancia, este radio, desde aquí hasta aquí, y vamos a hacer esta circunferencia en el plano frontal. Ponemos estos ejes en ese plano, en el plano XZ, y vamos a hacer la representación. Para ello, tomamos este radio, que es el de esta circunferencia, y hacemos una circunferencia aquí para limitar en esas líneas paralelas a los ejes fundamentales, para limitar, digamos, los extremos de los diámetros conjugados de la elipse representativa de esa circunferencia en perspectiva. Dibujamos aquí ese paralelogramo y ahora ya por cualquier procedimiento, por ejemplo en los programas de CAD dando las 4 tangentes nos dibuja una elipse. Si estuviéramos en un dibujo convencional, pues bien utilizaríamos una plantilla de curvas o bien
también podríamos utilizar una construcción aproximada del llamado óvalo de los 4 centros. Por cualquier procedimiento, nosotros aquí tenemos unos diámetros conjugados de una elipse y podemos dibujarla. Entonces tendremos aquí esta circunferencia que corresponde a la acción de este plano vertical sobre la esfera. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser ahora tomar la distancia desde este punto hasta el centro de la esfera, que sería este de aquí. Hacemos una circunferencia de ese radio, con centro aquí, la dibujamos y ahora por este punto tiraremos una línea en la dirección del tercer eje, es decir, del eje Y, con lo cual tendremos aquí este punto que va a ser el centro de la esfera. Una vez que tenemos ese punto, nosotros podemos dibujar aquí esa hipotética esfera. O sea, haríamos centro aquí y bien, o bien tomando el radio, pero en este caso obsérvese que como no estamos trabajando con reducción, sabemos que en general una esfera en perspectiva isométrica se proyecta según una circunferencia de radio coincidente con el de la proyección, el de la esfera. O sea que el radio de la esfera en perspectiva coincide con el radio real. Nosotros aquí estamos trabajando en una isométrica sin reducción, es decir, que hemos tomado esta medida de la diédrica, que es la real, y la hemos puesto directamente. Luego en realidad es como si estuviéramos dibujando a una escala 1 es a 0,816, es decir, a una escala de ampliación. Es decir, que cuando en isométrica no utilizamos reducción, es decir, las medidas de diédrica las llevamos directamente sobre los ejes fundamentales de la isométrica, estamos dibujando a una escala mayor de la unidad. Es decir, 1 es a 0,816. Digamos que el coeficiente de escala se obtendría dividiendo 1 entre 0,816, eso dará un coeficiente, que suele ser 1,25, y ese valor es la escala a la que estamos trabajando, 1,25 es a 1. Por eso, como la esfera, si se hubiera hecho con reducción, su radio sería el valor real, aquí, como estamos trabajando sin reducción, el radio va a ser 1,25 veces mayor que el radio de la que me aporta la proyección horizontal o vertical o vista lateral. Nosotros en este caso lo que hemos hecho es desde este punto hacer un trazado tangente, puesto que esto es la acción de un plano en esa esfera. Y esta sería la curva sección. Bien, dicho eso, continuemos. A continuación vamos a dibujar aquí el paralelepípedo. Para ello, nosotros lo que hacemos es dibujar esta línea vertical que corresponde a esta longitud por el centro, puesto que el paralelepípedo, su centro de simetría está coincidente con el centro de la esfera. Y ahora vamos a tomar esta medida y vamos a hacer con centro en este extremo y esta circunferencia que hemos hecho nos sirve para dibujar aquí la anchura del paralelepípedo. Y hacemos, este sería una especie de sección media y ahora, claro, lógicamente por paralelas formamos ese cuerpo. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a eliminar un poco las partes que nos sobran. En fin, esto lo podemos hacer ahora o se puede hacer al final, como se quiera. Lo hemos hecho ahora pues para complicar menos la figura. Una vez hecho eso, esta circunferencia, que estaría aquí en el plano superior, insisto que aquí faltarían unas ocultas que corresponden a esto, pues para que se vea que eso es un taladro pasante. En esta cara de arriba, pues vamos a dibujar una circunferencia de este diámetro y para ello pues la vamos a tomar, hacemos las dos direcciones fundamentales, hacemos el rombo correspondiente y dibujamos ya la circunferencia correspondiente a ese taladro. Siempre se intenta, cuando se hace una perspectiva, empezar por los elementos más sencillos y que nos dan una referencia, digamos, de la pieza. Y respecto a esa referencia vamos a ir haciendo los demás elementos. Bien, dicho eso, a continuación vamos a ver que en este plano tenemos esta circunferencia y esta parte inferior de aquí, que sería la acción de ese plano vertical sobre la esfera, que es decir, la acción de esta cara del paralelepípedo sobre la esfera. Para ello el problema se va a reducir a posicionar respecto a este punto que es el plano de esta primera cara del paralelepípedo. Para ello hemos hecho esta circunferencia de este radio y ahora con centro aquí la vamos a llevar y tendríamos aquí que este punto es el punto de centro de esa circunferencia, que se traducirá aquí en perspectiva en una elipse. Insisto que estamos trabajando sin reducción. Si trabajáramos con reducción, esta medida había que convertirla aplicando el 0,816, ya se sabe que hay métodos gráficos para hacerlo, o bien utilizando una calculadora. Pero vamos, sería esta medida llevarla aquí en profundidad reducida. Es decir, que esta circunferencia que hemos hecho aquí, idéntica a esta, si trabajáramos con reducción, habría que llevar aquí una circunferencia de radio, pues 0,816 veces la distancia esta. Como estamos trabajando sin reducción,
pues hemos llevado aquí esta medida y ahora por aquí hacemos unas paralelas para tener los ejes de esa elipse que queremos dibujar. Esa elipse representa una circunferencia de este radio que la hemos obtenido, ya digo, prolongando esto aquí, llegaríamos desde este corte aquí con esta circunferencia hasta el centro, que es lo que tenemos aquí en alzado dibujado. Por tanto, tenemos aquí este valor, que es el radio de la circunferencia que queremos hacer. Llevamos sobre esos ejes las medidas correspondientes para hacer por paralelas, igual que hemos hecho en casos anteriores, el rombo y tener ahí la curva. Esta curva, o sea, obsérvese que este sería el rombo, y esta elipse que hay aquí corresponde a esta circunferencia que tenemos aquí. Pero ¿qué ocurre? Que como el plano por el que está produciendo esa curva, pues es un plano que su longitud, esta cara, termina aquí, pues esta curva termina en este punto y en este punto por arriba y en este punto y en este otro por abajo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, es decir, que hay que recortar esta parte y lo que sobresaliera por el lado de la izquierda. Total, que haciendo todo este proceso, pues tendríamos aquí ya esa curva dibujada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a dibujar que en la cara de atrás, obsérvese que de la esfera sale aquí un tronco, perdón, un cilindro, y al final termina en un tronco de cono, que sería esto que viene aquí. Esto nos lo indica esta sección. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar este centro y este radio para ver la distancia de la posición de este punto, que es el centro de esta circunferencia, de este diámetro, que está en la parte posterior, en la parte aquí de la derecha. Por tanto, hemos hecho centro en este punto y esto es radio, y ahora hacemos centro en ese punto, que es este de aquí, y con ese mismo radio dibujamos la circunferencia. Alargamos el eje y tendremos aquí el centro, este punto, que es equivalente a este de aquí. Una vez que estamos ahí, pues ya con el radio es repetir el proceso, hacemos aquí las paralelas a las fundamentales, llevamos el radio, que es el valor que tenemos de aquí a aquí, y ahí tendríamos esa elipse representativa de esa base del tronco de cono que está en el plano aquí extremo en la parte derecha. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues dibujar aquí una circunferencia de este radio, que sería la otra base de ese tronco de cono, de modo que este punto dista de este una medida igual a la, digamos, a la que hay que poner aquí. Entonces, desde este centro, volveremos a tomar aquí una circunferencia de centro en este punto y de este radio. Aquí hacemos ese centro y aquí nos da este punto, que es el centro de esa circunferencia. Hacemos los ejes, llevamos los radios correspondientes, hacemos las paralelas con el rombo correspondiente y ahí tendríamos la curva. Una vez que tenemos eso hecho, pues para el tronco de cono, bueno, aquí hay que limitar la curva y haríamos aquí esta tangente por aquí y esta tangente por aquí para tener esa representación. Y ahora en este punto y en este vendrían dos generatrices que serían las del cilindro que viene aquí, esta parte que tiene aquí de ese cilindro, y la dibujaríamos. Para completar, bueno, vamos a limitar aquí las líneas que nos sobran. ¿Y ahora qué nos falta? Pues ahora nos falta lo siguiente. Nos falta esta curva y esta, que son la acción de este plano, y el que habría aquí en simetría en la otra zona, pues a la esfera, la acción de ese plano sobre la esfera, es decir, la sección que ese plano produce en esa esfera, que sería este arco y este arco, de una circunferencia de centro aquí y de este radio. Para ello lo que vemos es que esto está en esta cara, que es esta del paralelepípedo, situaremos su centro y con el radio que tenemos aquí aportado por la vista lateral, o también podríamos haber prolongado esta línea aquí hasta cortar a la esfera y desde este punto hasta el corte con la esfera de esa prolongación tendríamos este radio que es desde aquí hasta aquí. Eso se puede comprobar y eso sería el proceso. Entonces ahora ponemos los ejes en las direcciones en las que se encuentra en el plano de esa cara y ahora ya pues por paralelas llevamos esa medida, tenemos el paralelogramo y ahora ya pues haremos también aquí pues lo que sería el corte. Aquí observamos un detalle. Nosotros hemos sacado esto. Aquí, si esto está bien hecho, este punto tiene que ser único. Y aquí igual. Esto es fruto de que el trabajo con CAD a veces las precisiones no son exactas, aunque son muy próximas, pero aquí este punto y este tiene que ser un mismo punto, que casi no hay variación. Esto es cuando se dibuja bien si se hace con elementos de dibujo convencionales, hay que tener la precaución de que este punto y este se confundan. Aquí ya digo, es fruto de que las posiciones de esas elipses en CAD, pues a veces da pequeños errores en el trazado. Pero vamos, tiene que pasar por ese punto. Y ahora ya, aquí habíamos borrado antes el contorno de la esfera,
que se tiene que ver un poco en perspectiva, y entonces ya con este centro y con el que teníamos antes, es decir, haríamos una curva que fuera tangente aquí para tener, digamos, este contorno de la esfera, que sería un poco lo que se vería, digamos, de la parte esférica de esa pieza. Aquí tenemos una sección de esa esfera, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Y este sería el contorno aparente, que ya digo es una circunferencia de radio coincidente con este de aquí, si se hubiera dibujado con y con reducción. Al dibujar sin reducción, ese radio hay que multiplicarlo por la inversa de 0,816, que es 1,225. Entonces, se va a multiplicar por ese coeficiente. Insisto que esta perspectiva ha sido realizada a escala 1, es a 0,816, fruto del hecho de que no hemos tomado reducciones. Como no la tomamos en ninguna de las ediciones fundamentales, pues la deformación de la pieza, que pudiera existir por culpa de esa escala, como se produce esa deformación en las 3 ediciones fundamentales, pues en definitiva es como si el dibujo se hubiera hecho a esa escala. Para completar la representación habría que hacer una circunferencia en este plano delantero con este radio, que eso sería el taladro que pasa, que atraviesa, digamos, la pieza de parte izquierda a parte derecha. Es decir, que ahora simplemente con este centro, que es coincidente con este, y con este radio, dibujaremos aquí una circunferencia de este radio, que es este de aquí, y en el plano delantero, pues haríamos ya el típico rombo que venimos haciendo en todos los casos anteriores, es decir, que limitaríamos este eje aquí, aquí en la parte inferior limitaríamos este, en la parte derecha limitaríamos este, y en la parte izquierda limitaríamos este. De modo que tenemos aquí este no se ha limitado bien, que sería este. Entonces tendríamos ahí esos 4 puntos, y ahora simplemente lo que haríamos sería, como decimos, ya hacer las paralelas. Aquí yo creo que ha habido un fallo, un momentito, que aquí ha habido un pequeño fallo. Hay que hacerlo concéntrico, que no se ha hecho concéntrico. Bien, tendríamos aquí, haciéndolo bien, tendríamos el rombo, y aquí teníamos ahora eliminando ya estas líneas, y ahora podemos ver que como esto es un taladro pasante que va hasta el final, en este plano, en el plano de la parte de radio menor del tronco de cono, esta circunferencia la daríamos ahí, en esta forma de esta elipse, sería una línea oculta, una curva oculta, haríamos las tangentes, y este sería el taladro pasante que iría de un extremo a otro de la pieza. Y esa sería la representación ya del conjunto, según hemos dicho. Aquí se podía hacer también las partes ocultas de este cilindro que bajara hacia acá y que daría una intersección con este cilindro de este eje, digamos, paralelo al eje Y. Y eso sería ya lo que tendríamos ya de la resolución completa de la pieza. Aquí, si se quiere, pues se pueden eliminar los ejes para tener de una manera más clara, pues en fin, la representación de la pieza. Y bueno, pues nos puede ayudar un poquito a tener una idea de cómo es la pieza, de cómo queda la pieza después de haber sido realizada su perspectiva. En muchas ocasiones en el dibujo industrial lo que se hace o se solicita es realizar una pieza en perspectiva, pero no solo como la hemos dibujado aquí, sino que cortada al cuarto. Es decir, siendo fiel a esta representación que tenemos aquí en esta figura, en la planta. Aquí, como se puede ver, este taladro, que corresponde a esto que tenemos aquí, pues es un taladro pasante hasta interseccionar con el taladro de este diámetro que corresponde a esto de aquí, que sería el que ataca aquí en esta base y va de un extremo a otro. Aquí, como se puede ver, va de un extremo a otro ese taladro. En realidad, la intersección de este cilindro de eje vertical con este cilindro de eje horizontal será una curva que también tendremos que hallar y que luego en la representación en perspectiva vamos a obtener de la cual algunos puntos interesantes. Bien, dicho esto, vemos que aquí en este alzado tenemos estas líneas ocultas que corresponden a este taladro y en la vista lateral tenemos estas líneas ocultas que corresponden a este taladro de diámetro, como digo, este sería el radio de ese taladro. Bien, pues vamos a ver lo primero cómo haríamos la representación de la pieza en perspectiva cortada al cuarto. En la figura de arriba tenemos la perspectiva y en esta figura vamos a ver cómo habríamos hecho esa sección al cuarto, corte al cuarto.
Corte al cuarto quiere decir cortarlo por dos planos perpendiculares a 90 grados. Es decir, un plano vertical, que sería este plano vertical que viene por aquí, y un plano horizontal, que sería este otro que viene por aquí. Bien, de esa manera pues podemos expresar lo que serían las partes internas de la pieza. Nosotros empezamos con una línea vertical aquí, que sería la acción de ese plano vertical sobre este elemento. A continuación tendríamos este arco, que es un arco de circunferencia, en este caso de elipse, que sería la sección que este plano de simetría produciría en la esfera. Va a ser una circunferencia de, digamos, de un cierto radio. Sería, digamos, que al mirarlo de frente, es como si esto lo seccionáramos por este plano. Y entonces sería un círculo máximo. Es decir, sería este el radio, esta medida que tenemos aquí en la vista lateral, nos marca el radio de esa circunferencia. Por tanto, buscando en este plano el centro de esa circunferencia y con el radio este que obtendríamos aquí en la vista lateral, dado que es una sección media de la esfera, es un círculo máximo, dibujaríamos un arco de circunferencia, que en este caso es un arco de elipse en perspectiva, del cual tendríamos esta parte por aquí y esta parte por aquí. Una vez que hemos ascendido y hemos hecho este arco, subimos verticalmente, avanzamos hacia allá y chocamos aquí con este punto de la base de este taladro. Entonces esto bajaría aquí una línea vertical. Si continuamos, bajaríamos aquí otra línea vertical que termina en esta horizontal, esta línea que viene aquí, paralela a uno de los ejes, partiendo de este punto. Sería la intersección de esta generatriz con esta otra generatriz. Este sería un punto y este sería otro. Luego veremos que de esos dos puntos parten la curva de intersección de esos dos cilindros por el interior de la pieza. Una vez que hemos hecho este arco de aquí, que es la continuación de este, llegaríamos aquí a una posición que sería la prolongación de una línea que trazáramos por este punto, que sería esta que viene aquí. Esta es la acción sobre el cilindro este que viene en la parte derecha. Al llegar aquí, vamos a parar e interrumpir aquí porque por la parte inferior tendríamos esta línea que ataca hasta el final. Obsérvese que aquí tendríamos la curva de salida del taladro, que sería una elipse idéntica a esta de aquí, pero desplazada esta distancia que corresponde a esta distancia en la planta. Una vez que tenemos este punto, subiríamos vertical y una vez que tenemos este, uniríamos con este para tener esa forma del tronco de cono en esa parte de la pieza. Si ahora cortamos por un plano horizontal, pues esto vendría por aquí, este punto atacaría hasta el fondo, hasta llegar a este punto, la curva de atrás, vendría aquí con esta línea sobre el eje, aquí vendríamos con esta línea sobre el eje. Este es un arco de circunferencia, en este caso de elipse, correspondiente a un círculo máximo, que sería la sección que un plano horizontal produce en la esfera, es decir, que por métodos que ya sabemos de trazado de elipses en perspectiva, habríamos obtenido esta porción de una circunferencia cuyo radio coincide con el de la esfera que tiene esta pieza. Llegaríamos a este punto y aquí vendría esta línea, que es igual que esta, la acción de ese plano horizontal sobre el cilindro sería una generatriz. De modo que aquí tendríamos ya las dos formas, que sería esto que tenemos aquí en azul y esta parte y esta otra parte, las dos formas representativas de la sección que dos planos, un plano vertical paralelo a uno de los planos coordenados y un plano horizontal, produce en esa pieza. Y esto sería lo primero que haríamos para hacer la representación de la pieza cortada al cuarto. Ampliamos la figura y aquí se puede ver, pues ya hemos hecho el rayado de las formas, digamos, que han tenido contacto entre los planos de corte y el cuerpo o pieza que estamos representando. Aquí una cosa interesante a decir, y es que cuando tenemos que rayar en este plano de este vertical que tenemos aquí, el proceso es hacer un rombo, de modo que esta medida sea igual a esta, y tomamos la diagonal mayor, un rombo de modo que esta dirección y esta son las dos direcciones fundamentales. Esta de aquí corresponde a esta, y esta de aquí corresponde a la vertical. Tomamos siempre como criterio la diagonal mayor. Por tanto, todas estas líneas de este rayado los hemos hecho paralelas a esta. Si fuera este otro plano, pues haríamos un rombo, que sería el equivalente a un cuadrado, en perspectiva, con las dos direcciones fundamentales de un plano XY, y tomaríamos la diagonal mayor, y ese sea el rayado. Esto corresponde a traducir los 45 grados del rayado de la diédrica a la perspectiva. Entonces, bueno, pues se rayaría
pues para que quede, digamos, de una manera más clara la representación. A continuación vamos a ver ahora cómo hallaríamos ya la intersección de este cilindro que ataca, que es un taladro que ataca con eje vertical, y este otro cilindro, como se puede ver, de diámetro distinto, que ataca con un eje paralelo al eje Y de la perspectiva. Bien, tenemos esta figura que ya la tenemos preparada y aquí hemos copiado otra vez la figura original para ya digo, la intersección de este cilindro, de este taladro cilíndrico con este de eje vertical, con este otro de eje horizontal. Aquí tenemos la figura. Lo primero que hacemos es que, como esta es la base del cilindro y el plano en el que se encuentra no nos resulta cómodo a efectos de trabajar con él, lo que vamos a hacer va a ser trasladar esta curva a el plano este de esta cara vertical del paralelepípedo. De modo simplemente sería pasar desde este punto hasta aquí. Sería tomar esta medida, avanzar esa medida y trasladar esta circunferencia a ese plano. Aunque tengamos esto todo unido en la pieza con la que estamos trabajando, lo que hacemos es, ya digo, tomamos esta medida y la dibujamos aquí. Está dibujada aquí en rojo, como se puede ver. Nos basamos en que cuando hallamos la intersección de dos cilindros, los planos auxiliares que nos van a determinar puntos de dicha intersección son planos que resultan paralelos a las generatrices de los dos cilindros. Claro, como una de las generatrices son de eje vertical, son verticales, y las otras son paralelas a este eje, pues serían planos paralelos a esas dos direcciones, que serían planos verticales. Entonces, tomemos un primer plano vertical, vamos a ampliar la figura para que se vea el proceso que se ha seguido. Tomemos un primer plano vertical, por ejemplo este de aquí, que pasa por aquí. Esta sería la acción o intersección de ese plano con la cara de arriba de ese paralelepípedo. Ese plano corta este cilindro de arriba según esta generatriz y según otra que vendría por aquí detrás. Y este plano, corta al otro cilindro, vendríamos por este punto, en esta situación, bajaríamos una línea vertical y atacaríamos hacia adentro. O sea que esta línea, desde este punto, bajaría una línea vertical que no está dibujada. Vamos a dibujarla si se quiere, para que se vea. Sería por este punto, bajaría una línea vertical. Vamos a alargarla. Bien, tocaría en este punto a esta curva, a la base de este, y atacaríamos para allá, mediante un tramo paralelo a este eje. Atacaríamos para allá y bajaríamos por este punto. Y aquí tenemos un punto de la curva. Este punto, evidentemente, dada la simetría y dado que los dos ejes de los cilindros se cortan, por este haríamos una vertical y tendríamos, igual que tenemos este, tendríamos otro aquí atrás. Tomemos, por ejemplo, este plano. Pues este plano nos da este punto y este punto en el corte con esta base de arriba. Por ese punto bajo vertical y por este otro también. Salgo hasta este punto, hasta esta arista de la intersección de los dos planos, de esta cara horizontal y de esta vertical, y hemos salido aquí, bajamos vertical, chocamos con esta curva en este punto y avanzamos para allá. El corte de esta línea con esta vertical nos da este punto, y aquí por simetría, es decir, simplemente tomando esta dimensión, desde aquí hasta aquí, la bajaríamos desde este punto y teníamos otro punto de la curva intersección. Este punto de aquí. Pues trazaríamos un plano que resulta en este caso prácticamente tangente a este cilindro, nos corta en este punto, llegamos aquí, por este punto hacemos una línea vertical, nos corta aquí, bajamos verticalmente hasta cortar en este punto a esta curva, atacamos para allá según una paralela al eje y bajamos vertical y tenemos ahí este punto. Una vez que tenemos este punto, dada la simetría, tomaríamos esta misma medida y desde aquí bajaríamos la misma longitud desde este punto y tendríamos aquí otro punto de la curva. Con este y con este que habíamos obtenido aquí, dada la simetría, insisto, pues tomaríamos esta distancia, la llevaríamos aquí igual y este plano nos produciría otros dos puntos que bajan, estarían a una distancia del plano de arriba idéntica a la que habíamos obtenido aquí. Es decir, que esta distancia de aquí a aquí, esta distancia de este punto a este, es igual a esta distancia de este punto a este. Y por simetría en el otro extremo tendríamos otro. No habría más que unir estos puntos mediante una curva, que no es una curva, digamos, en principio de ningún tipo, es una curva que se obtiene, digamos, uniendo los puntos, como hayan quedado, y esa sería la acción de un cilindro sobre otro, es decir, el taladro que ataca verticalmente según una circunferencia de este diámetro con una circunferencia de este otro diámetro que ataca en esa dirección. Y ahí tendríamos ya
la curva de intersección de los dos, digamos, cilindros. Y esta sería la representación de los pasos, las fases del proceso que hemos seguido para realizar esto. Una vez que tenemos eso, no habría más que coger y esta curva, dibujarla aquí, trasladarla aquí para tener esto ya materializado. Y aquí se ven las dos figuras, una en la que hemos realizado el proceso y ya esta curva la hemos copiado aquí y la tendríamos aquí, que es la intersección, de este cilindro con este taladro de eje paralelo a un eje. En este caso al eje Y, este sí al eje Y, este sí al eje X y este sí al eje Z en la perspectiva. Y de esa manera tendríamos ya esa representación. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues como es un corte al cuarto y nosotros lo que queremos es representar la pieza cortada, es decir, equivalente a como si lo hubiéramos cortado, habrá que estos cuadrantes de circunferencia y las partes que quedan por la parte exterior de estos dos planos, habrá que eliminarlas. Y entonces habrá que dibujar lo que quedaría ya del conjunto después de haber hecho esa operación. Y esta sería ya la figura resultante. Aquí en realidad esta parte habría que quitarla si quisiéramos ser fieles al hecho de haberlo sometido a corte, pero bueno, la hemos dejado pues para que sea recordatorio de lo anterior. Y esta sería la perspectiva de esa pieza seccionada al cuarto. Evidentemente aquí este arco habrá que eliminarlo. Esto, como se ve, antes era oculto. Se ve que aquí está en línea oculta, línea de trazos. Aquí, sin embargo, es la parte que se nos ve de la curva de la salida del taladro. Es la curva, la parte que se nos ve a través del interior de este corte que hemos hecho. Y aquí realmente, en este caso, pues tendríamos que cortar, digamos, esta curva para que se vea esta parte, no se vería. Vamos a eliminarlo. Y este sería el resultado final del proceso. Aquí lo hemos hecho en dos figuras, pues para que se pueda ver bien ese proceso. Evidentemente esta curva que hemos hecho aquí, pues no existe en la realidad, la hemos utilizado pues para posicionar este diámetro de este taladro circular en el plano de esta cara, puesto que siempre nos interesa que haya una línea de intersección en la que pivotan las líneas de acción de esos planos auxiliares sobre los dos cilindros.